Ya estamos en comunicación con el doctor Ernesto Álvarez Miranda. En ese momento ha sido presidente del Consejo de Ministros, ex presidente del Tribunal Constitucional, un destacado jurista. Le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR. Qué gusto de saludarlo, doctor Álvarez. Muy amable, como siempre. Un gusto para mí estar en vuestro espacio. En primer lugar, me gustaría un poco hacer una suerte de ejercicio en la situación en la que nos encontramos en el país, ¿no? Y en función a ello, ¿cuáles deberían ser los temas que debería priorizar el gobierno entrante que encabeza la presidenta electa Keiko Fujimori? ¿Cuáles cree desde su punto de vista deberían ser los temas principales? Usted ha estado en una cartera muy importante como era el Consejo de Ministros y por lo tanto conoce el manejo del Estado y los principales problemas del país. Lo más importante, a mi manera de ver, es eh, todo lo que tiene que ver con infraestructura para enfrentar el fenómeno del niño, que de acuerdo a lo esperado va a ser fuerte en la costa peruana y también en la ceja de selva. Estos problemas van a ocasionar desastres naturales y posiblemente algunas muertes en aquellos lugares donde los gobernadores regionales no han dispuesto recursos adecuados durante los últimos 2 o 3 años. Entonces, no es cuestión también de decir que todo lo haga el gobierno central. Los gobiernos regionales tienen la misión de ejecutar permanentemente, por ejemplo, la descolmatación de los ríos, cosa que algunos sí han hecho y otros no. Eso es lo primero, lo prioritario. Lo peligroso es de que este gobierno está dejándole la caja en rojo al gobierno nuevo, al gobierno elegido, porque incluso está aprobando créditos suplementarios de la mano de un Congreso muy populista en la actualidad. Está aprobando créditos suplementarios que no han sido presupuestados. Esto es, está cargándole de gastos al nuevo gobierno, gastos que no tienen correlato con los ingresos. Esto, sumado al fenómeno del niño que va a ocasionar decenas de miles de millones de soles en pérdida a todo el Perú, va a ocasionar una crisis para este año. O sea, lo primero es el fenómeno del niño. El segundo plano lo ocupa la lucha contra la criminalidad, que como yo he reiterado en el año anterior, de todo el 2025, es un fenómeno que tiene que ser corregido básicamente con inteligencia policial, pero eso demanda un esfuerzo sostenido en el tiempo eh, y demanda paciencia, porque no se trata de arrebatos simples de celulares o de asaltos a bancos. Esto es un tema de organizaciones que permanecen en la sombra, de manera muy similar al terrorismo. Por tanto, la lucha es similar a la que se llevó a cabo frente al terrorismo. Y eso demanda tiempo, demanda recursos, demanda esfuerzos, demanda contratar a los policías que ya están en retiro en diversos grados, pero que tienen conocimiento y experiencia en materia de inteligencia policial y en materia de inteligencia contra esas bandas que permanecen ocultas, que en ningún momento se manifiestan y que muchas veces tienen raíces, tienen aliados, tienen cómplices en los mismos sectores económicos en los cuales operan. Quiero detenerme por un instante a lo que usted acaba de señalar hace un momento, doctor Álvarez, ¿no? Tenemos un fenómeno, el niño, ya en nuestras costas, ya los principales efectos se ve en el sector de la pesca y probablemente en las próximas semanas lo veamos en el sector de agricultura, con lluvias intensas que se pueden presentar en el norte y con sequías en la zona sur del país. Pero usted acaba de puntualizar algo que es neurálgico. El gobierno que ingresa a partir del 28 de julio va a tener un problema de caja, un problema de déficit. Entonces, ¿cómo enfrentar este problema, el fenómeno del niño, en una situación tan compleja como generar un equilibrio económico? Si muchos piensan que el fenómeno del niño puede afectarnos en 1 o 2 puntos porcentuales del PBI. De una manera inmediata con el pedido de legislación delegada. O sea, esto es,
El gobierno, con el apoyo del nuevo Congreso, de las dos cámaras, tiene que efectuar una tarea urgente de disponer, de redistribuir recursos escasos desde la perspectiva de la legislación delegada. Eso en lo inmediato. En lo ya inmediato, eh, es ineludible la necesidad de reactivar proyectos que generan riqueza para el Perú. No podemos estar exigiendo eh, solventar educación pública de calidad, crecimiento de infraestructura como hospitales, carreteras, que son absolutamente necesarias, pero por otra parte, seguir negando, por ejemplo, proyectos de la minería legal, que sí cumple estándares de cuidado del medio ambiente adecuados, porque ya sabemos además que donde no entra la minería legal, entra la minería ilegal contaminando ríos y contaminando cuencas. Entonces, tenemos que ir andando por dos frentes. Generar recursos nuevos al Estado y al mismo tiempo facilitarle a este gobierno la adopción de las medidas más adecuadas para redistribuir los recursos que en este momento están siendo mal utilizados. ¿Tendrá voluntad el próximo Congreso, ya compuesto por dos cámaras, de delegarle las facultades al nuevo gobierno? Ese es un tema muy delicado porque el gobierno o las tendencias, digamos, de centro derecha a derecha, no va a tener mayoría en la Cámara de Diputados. Al contrario, se augura que este año y posiblemente la mitad del próximo sea de conflicto porque la Cámara de Diputados va a poder no solo interpelar, sino también censurar ministros que no se adecúen a las perspectivas de la mayoría. Esto sin que pueda intervenir la Cámara del Senado, o sea, sin que pueda intervenir el Senado, lo que significa que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo muy grande y exitoso, por cierto, no cabe quedarse solo en el esfuerzo de lograr consensos adecuados. Esto no pasa, como alguien ha dicho, por poner como ministros o como encargado del gabinete, responsable del gabinete, a personas de izquierda, porque sería traicionar el sentido del voto mayoritario recibido por Keiko Fujimori. Sí cabe poner como jefe de gabinete y posiblemente en los ministerios más importantes a personas con mucha trayectoria política, con mucho conocimiento y experiencia política que puedan articular esfuerzos de conciliación, de conversación, de coordinación con aquellas bancadas que están posiblemente en mayoría en la Cámara de Diputados. Es el momento de los políticos. Quizás este no sea el momento de los técnicos. Interesante lo que usted plantea. O sea, el perfil de un próximo gabinete debería estar más orientado a personalidades que hagan un trabajo más de operación política, en el mejor sentido del término, que de trabajo técnico. Exactamente. ¿Por qué? Porque el técnico lo que quiere es aplicar lo que ha aprendido o lo que ha realizado en la empresa privada, pero muchas veces se choca contra una muralla porque tiene que articular con los congresistas, ahora los diputados de la región, con el gobierno regional, con los alcaldes provinciales, con aquellas personas y empresas que están interesadas en el statu quo o que no están directamente vinculadas o interesadas en el proyecto que lleva el ministro. Es más, se oponen tenazmente y levantan, financian frentes de defensa. Por tanto, esto no es cuestión de que el ingeniero o el doctorcito vaya a la provincia a solucionar. No va a poder hacerlo. Tiene que ser un político que está entrenado en escuchar, coordinar, negociar y realizar, vencer las barreras que indudablemente se le van a presentar. En cada una de las regiones el tema político es sumamente complejo. No es que haya ideología. Muchas veces se piensa que las regiones están llenas de ideología, de extremistas. Por el contrario,
Se trata de regiones que tienen sus propias peculiaridades. Las personas públicas allí tienen sus propias formas de entender la vida, la sociedad, la economía, y hay que vencer sus resistencias negociando y acercando la verdad técnica, la verdad jurídica, a sus necesidades propias. Ahora, el otro tema que usted también mencionaba hace unos instantes, la necesidad que el gobierno, a partir de la instalación el próximo 28 de julio, dé señales claras para impulsar grandes proyectos de inversión, fundamentalmente proyectos mineros sostenibles, mineros, o sea, responsables. Pero aquí nos encontramos con una realidad y en algún momento yo lo he conversado con usted cuando usted asumía la cartera, la presidencia del Consejo de Ministros, la presencia del crimen organizado de la mano con la minería ilegal, ¿no? Y lo que está ocurriendo en el Perú en este momento es una situación bastante dramática. Le comento lo que ha ocurrido hace unos días en la zona de Cajamarca, en la zona de Hualgayot y entre Hualgayot y Celendín, ¿no? La policía interviene un denominado campamento minero, atrapa a integrantes de que están coludidos con la minería ilegal, pero posteriormente grupos violentistas rescatan a estos dos mineros, ¿no? Y se enfrentan a la policía. Le pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque Cajamarca en estos momentos, Hualgayote, el Cinchao, Celendín, la zona del Tingo, o Sorochuco en Celendín propiamente, o la zona de Cajabamba, ¿no? O podemos extrapolarlo a lo que está ocurriendo en Piura, lo podemos extrapolar a lo que está ocurriendo en Amazonas, ¿no? En Puno. Hay una fuerte presencia de minería ilegal. Y usted lo conoce muy de cerca porque lo ha puntualizado en su momento. Entonces, ¿cómo generamos las condiciones para impulsar proyectos de inversión sostenibles y que el inversionista venga con la tranquilidad de invertir en el país? Allí hay un tema fundamental. En primer lugar, hay que descartar la solución militar, la solución armada. El Perú es un país sumamente ligado a la actividad informal, o sea, está en el chip del peruano realizar actividades informales en todo orden de cosas, en todo tipo de industria o comercio, eh, porque el- la legislación es sumamente restrictiva a la libertad de comercio, a la libertad económica en general. Esa es una realidad. La otra realidad que el precio del oro ha permitido que estas pequeñas bandas delincuenciales puedan generar una riqueza inmensa, muy superior a la disponibilidad de dinero que pueda tener el Estado mismo en favor de sus grupos de policías, incluso de militares. Esto nos lleva a afirmar un tema. Si se quiere operar con fuerza, los grupos, estas bandas criminales, por el precio del oro actual internacional, van a poder contratar a efectivos en retiro, a efectivos a licenciados del ejército, a comandos, comprar las armas necesarias en el extranjero o, o en contrabando para enfrentar. Y sería una desgracia porque va a haber una gran cantidad de muertos. Estamos llegando a un punto en que nos estamos pareciendo a México y a sus cárteles de droga. ¿Cómo combatirlo? De una manera económica, de la mano con las reglas de la economía. No sirve de nada acumular oro en el interior del país, en el socavón, trasladarlo en camiones, pagando cupos a policías corruptos. No sirve de nada si es que el Estado logra el consenso, logra congeniar y establecer estándares técnicos adecuados con aquellos centros donde se lava el oro y luego donde se pueda exportar ese oro. Allí está el cuello de botella y allí está el temor a estas bandas que operan con oro ilegal. Si el Estado logra evitar que salga oro ilegal del país,
se corta la ganancia. Pero no se trata de enviar a los muchachos de uniforme, a nuestros ciudadanos de uniforme, a que mueran en la serranía y sean emboscados, como en la época del terrorismo. La solución es apelar a las reglas y a una lógica económica. Estamos dialogando con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Consejo de Ministros. Escuchaba con mucha atención una entrevista que le concedió hace 2 días a Radio Programas del Perú, donde usted, doctor Álvarez, enfatiza que una de las tareas del próximo gobierno será la reestructuración en aquellos ministerios que han sido copados de manera maliciosa o de manera poco técnica. Tan grave es la situación, este copamiento, esta forma sistemática de haber controlado los ministerios. Y la pregunta es muy directa. ¿Cómo hacer para desmontar todo eso? El problema de nuestro país es de que tiene un Estado ineficiente, pero muy, muy grande. El aparato del estatal es excesivamente grande y produce una pérdida importante de recursos día a día. Cuando entro al PCM, una de las cosas que más me sorprendió es de que habiendo una serie de organismos que dependen de la PCM, que es un monstruo que en realidad no se puede manejar del todo, porque el Estado es todos los organismos que tienen que ver con la economía, con el comercio, con la industria, con todo tipo, cualquier cosa que se le pueda ocurrir al que nos escucha, está en la PCM, está adscrito a la PCM. Y cada uno de esos organismos, que en el organigrama son pequeñas unidades aparentemente intrascendentes, tiene varios decenas de millones de soles, inclusive de dólares de la cooperación internacional, que hacen que cada uno de esos pequeños organismos son prácticamente casi invisibles en el organigrama, sean un botín para aquellos que entran a la política, no para servir al país, sino para servirse y enriquecerse con el dinero de la gente. ¿Cómo hacer para evitarlo? Básicamente, reducir el aparato del Estado. Y esto pasa por un consenso en las cámaras, en diputados y en el Senado, para cumplir los mismos objetivos que la centroizquierda y la centroderecha tienen, que es construir un Estado que sirva a los ciudadanos, que ayude a generar una especie de estado de bienestar, modesto, por cierto, porque los ingresos del Perú no son los de Holanda, ni los de Suecia, ni los de Inglaterra. Un estado de bienestar modesto que pueda financiar los derechos fundamentales. Para eso es necesario que el Estado haga lo que sabe hacer bien y deje a la actividad privada todo lo demás, de forma tal que el Estado sí haga una educación pública de calidad, generando igualdad de oportunidades, pero deje empresas o deje de inmiscuirse, de controlar, de supervisar inadecuadamente a actividades que son propias de la actividad privada. Y esto en todo orden de cosas. A partir de ahí se va a recortar los recursos disponibles para los corruptos. Mientras menos actividades maneje el Estado, mientras más control exista, menos pérdida de dinero generará en beneficio de la propia gente, que tendrá más recursos para enfrentar al fenómeno del niño, más recursos para seguridad ciudadana y para aquellos rubros donde sí es necesario que el Estado intervenga con fuerza, con decisión y con capacidad técnica. Ahora, estos niveles de corrupción que se pueden alcanzar en algunos ministerios es un elemento, sin lugar a duda, a tomar en consideración, pero hay otro elemento, y si no, corríjame por favor, doctor Álvarez, que es el elemento ya de la penetración ideológica que han tenido muchos de estos ministerios, donde se frenan los proyectos que pueden salir, o se frenan las iniciativas, porque ya hay per se una predisposición a, estando en el aparato del Estado, a tener algún tipo de mecanismo que impidan que esto se acelere. ¿Esto es así o me estoy equivocando? Exactamente, usted tiene la razón y da en el clavo. Eh, Podríamos pensar
que como en Europa o como en Estados Unidos, en el fondo todos los partidos coinciden en los grandes objetivos del Estado y que la lucha política se refiere a algunos matices de cómo proceder para lograr esos objetivos. En el Perú se da un caso sui generis. Hay un tercio de gente que vota por la extrema izquierda. Eso significa de que no están de acuerdo con mejorar los ingresos del Estado, no están de acuerdo con mejorar las condiciones de vida de los peruanos, porque su triunfo político precisamente coincide con la generación del caos, con la generación de pobreza, con generar condiciones de inestabilidad para los gobiernos, para que no haya inversión y para que la gente, el elector, termine votando por ellos, termine pensando de que este sistema no les sirve y apuesten para el socialismo marxista o neocomunista que proponen los extremistas. Claro, y sabemos perfectamente que ese modelo ha fracasado en cuanto país de cualquiera de los 5 continentes se ha tratado de operar. Es un modelo fallido, pero ante la pobreza que existe en nuestro país, ante la falta de perspectivas, ante la falta de esperanza de los jóvenes, normalmente se pierde de vista el hecho de que la evidencia nos dice que no hay un modelo alternativo. Hay que mejorar y perfeccionar este, desde la centroizquierda o desde la centroderecha o desde la derecha. Hay que mejorar este mismo modelo que es el único que garantiza que la iniciativa privada pueda generar recursos para que a través de los impuestos que paga, siendo formal, el Estado pueda financiar los derechos fundamentales de la persona. Bueno, me gustaría conocer una opinión suya ya con toda la experiencia que usted tiene, ¿no? Hemos visto que el ex candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, a través de un comunicado emitido hace 2 días, reconoce los resultados electorales, los resultados del Jurado Nacional de Elecciones, pero a la par, sin embargo, él dice y, no, y deja abierto dentro del mismo contexto del comunicado que hubo hechos irregularidades y él lo ha manifestado en reiteradas oportunidades, ¿no? Un fraude en desarrollo, como lo llamó en algún momento, ¿no? Pero ahora, adicionalmente a esto, ya anuncia la conformación de un bloque parlamentario con el partido Obras y con el partido Ahora Nación. ¿Cómo mira este comportamiento, ¿no? De un sector político en el país? Hay dos temas importantes. Ahí lo que se está discutiendo es un tema técnico. En anteriores oportunidades, dice el candidato, se digitaron los resultados en el extranjero. Así es. Esto es, gente de la OMPE recibió los resultados digitalizados y los incorporó en el sistema, en el conteo de actas. Lo que dicen es de que ha habido fraude. ¿Por qué? Porque las actas han venido tal cual, con las ánforas y los votos, a Lima y han sido contabilizadas de esa manera. Eh, entonces la pregunta salta, es obvia, pero si las actas han venido y son legítimas, son las reales, son materialmente, físicamente son las reales, ¿por qué se habla de fraude? Significa entonces que la magia electoral operaba en la digitación y en la incorporación en la OMPE de esas cifras, posiblemente manipulándolas, y eso es lo que reclama el candidato izquierdista. ¿Por qué no se ha permitido que continúe la manipulación de las cifras que venían del extranjero? Otra explicación no hay, porque si viene el acta real, física, de Estados Unidos, de España, de Chile, de Argentina, y coincide con el número de los votos que están en las ánforas, ¿cuál es el problema? El segundo tema es de que es obvio de que el candidato Sánchez, que ha venido prácticamente de la nada, él ha debido ocupar el quinto puesto en una primera vuelta bien llevada, lo que quiere es permanecer en el escenario político como un actor principal,
en virtud de la generación de una ilegitimidad del nuevo gobierno y convertirse en cabeza de la oposición. Esa es la pretensión, inclusive hasta legítima, de cualquier político que ha perdido una elección. El problema es de que mantener el estado de zozobra, sobre todo en el interior del país, puede generar algún clima de rebelión, de presubversión y ocasionar no solamente violencia política, sino muertes de esos jóvenes que siempre están a la espera de cualquier causa por la cual canalizar su rebeldía, su frustración misma, y eso es peligroso en un país como el nuestro. Nosotros debemos ir hacia un sistema político, un sistema de partidos, donde existan organizaciones permanentes y donde los dirigentes de esas organizaciones permanentes, de esos verdaderos partidos políticos, controlen internamente a aquellos ex candidatos o aquellos gobernadores regionales, alcaldes provinciales, parlamentarios que puedan cometer incorrecciones o infracciones a la ética política, porque claro, el interés de cada organización permanente, sólida, es prestigiarse. Lo que no hay ahora, salvo dos o tres menciones de partidos políticos reales, lo demás son agrupaciones electorales que no ejercen control alguno sobre sus candidatos o sobre aquellas personas que han logrado colocar en puestos públicos. Y eso es un peligro potencial y hay que corregirlo con la nueva legislación que se vaya generando. Ahora, esta posición dura que está adoptando Roberto Sánchez la quiere hacer extensiva en el Parlamento con este bloque conformado por Obras y Ahora Nación. Y la pregunta es lo que conversábamos hace un momento, ¿no? ¿Cómo el Ejecutivo va a tener que hilvanar, acercarse? Y usted conoce también bastante entre la relación ejecutivo-legislativo en estas circunstancias. El Ejecutivo tiene una ventaja porque tiene un mandato de 5 años y tiene la posibilidad de disponer recursos, no solamente de ministerios, sino recursos para proyectos de inversión en aquellos lugares donde esos parlamentarios tienen su base social y política. Por tanto, si logra consensos negociando lo que en política es legítimo, puede no hacer que se pasen a la bancada, sino simplemente sean personas coherentes con el discurso democrático y con las prácticas políticas. Esto es, hacer oposición no significa oponerse a todo y boicotear la acción gubernamental. Hacer oposición significa coordinar permanentemente con el gobierno central para obtener objetivos que beneficien a ambas partes. Y eso es la tarea que tiene el gabinete de Keiko Fujimori en adelante. Por eso que yo señalaba la necesidad de que sea un gabinete político de su propia gente, de la gente que ya tiene mucha experiencia, no solamente a nivel de ministerio, sino también y fundamentalmente a nivel parlamentario, donde allí prácticamente todos se conocen. Doctor Ernesto Álvarez Miranda, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto dialogar con su Muchísimas persona. gracias.